o por lo menos. Nuestro tema de hoy día es infección urinaria. Ya son las 5:07. Vamos a aceptar a Carlos Alberto Camacho. ¿Ya? Entonces, infección urinaria. Vamos a hablar según nuestro sílabo. Me escuchan, ¿no? Si no me escuchan o pasa algo, me avisan. Sí lo Nos escuchamos. toca, excelente, gracias, infección urinaria, ¿no? Entonces, el diagnóstico de infección urinaria es clínico, ¿no? Siempre el examen físico, examinar al paciente es lo que nos va a orientar, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros en la práctica, ¿no? Analizamos los signos y síntomas y de acuerdo a este examen clínico ya tenemos una idea, ¿no? De cuáles son los diagnósticos que el paciente puede tener. Un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico probable, un diagnóstico empírico, si quieren, ¿no? Entonces, síndrome miccional, descartar infección del tracto urinario, ¿no? Esta infección puede ser a nivel local, una cistitis nada más, o puede ser algo más grave como una pielonefritis, ¿no? Ahora podemos usar una tira reactiva, ¿no? Podemos usar un examen de orina, podemos usar un urocultivo, ¿no? Lo ideal es siempre que cuando hacemos un diagnóstico de infección urinaria, lo siguiente que debemos de hacer es pedir un cultivo de orina, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, puedes pedir los dos juntos o puedes esperar el examen de orina, confirmas que es una infección urinaria y luego pides un cultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. ¿Ya? Y siempre el tratamiento antibiótico va a ser de forma empírica. Es decir, el paciente viene y nos dice, no tengo disuria, tengo poliaquiuria, tengo malestar general, tengo fiebre, ¿no? Tú planteas, ¿no? Síndrome miccional, descartar infección del tracto urinario. Inmediatamente pides un examen de orina, ¿no? El examen de orina sale 10 leucocitos por campo, mayor de 10 leucocitos por campo, inmediatamente tú diagnosticas infección urinaria. Lo siguiente que tienes que hacer es pedir un cultivo y luego iniciar el tratamiento antibiótico. Entonces, esta forma de iniciar el tratamiento antibiótico va a ser pues empírico, ¿no? Porque no sabes exactamente cuál es el germen que tiene el paciente. Entonces, le puedes dar de acuerdo a la epidemiología general, ¿no? En relación a cuál es el germen más frecuente de la infección urinaria, le das pues tratamiento para E. coli, ¿no? Le das tratamiento para E. coli, ahí puedes usar todos los medicamentos que cubren E. coli. Hay que tener cuidado, la infección urinaria es una enfermedad, es un problema que mata más incluso que la neumonía. Puede ir a sepsis y puede ir a muerte del paciente, ya más incluso que la neumonía. Entonces, la forma como des el tratamiento importa mucho en cómo el paciente mejore. Entonces, tienen que ustedes conocer, por ejemplo, en neumonía, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? En infección urinaria, ¿cuál es el germen más frecuente? ¿Y qué medicamentos actúan con ese germen, contra ese germen? ¿No? A veces hay casos, por ejemplo, que vienen pacientes que han sido tratados por algunos colegas y, digamos, ya infección urinaria y le han dado cefalexina, ¿no? Entonces, la cefalexina cubre E. coli. ¿Qué es la cefalexina? ¿No? ¿Qué gérmenes cubre la cefalexina? Es una cefalosporina de primera generación que generalmente te cubre gram positivos, ¿no? Le das para heridas del paciente, ¿no? El paciente que viene con una herida, puedes darle cefalexina. E. coli, ¿no? No está dentro de su cobertura. El E. coli es un gram negativo, ¿no? Entonces tendrías que usar una cefalosporina de tercera generación, una cefalosporina de segunda generación como cefuroxima. En niños de repente puede ser cefaclor, ¿no? Puedes usar un aminoglucósido. Entonces, importa mucho cómo vas a dar tratamiento a esta infección urinaria, porque si no lo das bien, este paciente se va a complicar, ¿no? Y hemos visto en la parte práctica, un paciente con cualquier infección puede llegar a sepsis, y la sepsis puede llegar a un shock séptico, inmediatamente puede llegar a paro cardiorrespiratorio y muerte, ¿no? Entonces, la elección del antibiótico adecuado en el escenario actual de resistencias, ¿no? O sea, sería bueno también que nosotros nos guiemos, básicamente, que haya estudios en nuestros hospitales, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? En este hospital el germen que se ha aislado con más frecuencia es E. coli y es sensible a tal medicamento, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Ver un antibiograma y ver cómo es que este E. coli pues está, ¿no? Entonces, unido a la falta de desarrollo y comercialización de nuevos antibióticos, hacen clave en la forma correcta de tomar decisiones, ¿no? Entonces, también hay que ver la accesibilidad del paciente al medicamento, ¿no? La accesibilidad del paciente al medicamento, hay medicamentos más baratos, hay gente más pobre, entonces, que el paciente pueda conseguir el medicamento y siempre antes de iniciar el antibiótico es bueno hacerle un cultivo para saber, de repente el paciente no responde al tratamiento, ¿no? Entonces,
Después el paciente viene más grave, ¿no? Y felizmente le pidió cultivo, vamos a ver qué germen tiene y exactamente qué antibiótico responde o mata a ese germen, ¿no? La infección urinaria tiene alta prevalencia. Cualquier persona, ustedes van a tener, cuando sean médicos, ¿no? Primero van a ser médicos generales y algunos se van a quedar como médicos generales por siempre, ¿no? Entonces tienen que tener una idea si van a trabajar en un centro de salud o en una posta, ¿no? Cómo es que se maneja esa infección del tracto urinario, ¿no? Entonces hay que siempre ver, ¿no? Cómo es esa infección urinaria, ¿no? Es una gestante, imagínate una gestante que no le des un buen tratamiento antibiótico o que le des un antibiótico que daña al bebé. Entonces, cualquier persona va a venir con una infección urinaria, ¿no? Un niño, ¿no? Un paciente monorreno, un paciente con diabetes, un paciente en diálisis, un paciente con diabetes, con una enfermedad renal crónica estadio 3, ¿no? Entonces, va a haber medicamentos que de repente pueden ser nefrotóxicos, va a haber medicamentos que pueden ser de repente teratogénicos, entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Infección urinaria fácil, porque tienes infección urinaria, sí, pues, pero soy gestante, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a dar? Entonces, hay que ver siempre a qué paciente estamos tratando, ¿no? Entonces, si es un paciente con un daño renal ya establecido, va a haber algunos medicamentos de repente que no van a complicar este problema, ¿no? Uh, Principales factores de riesgo para su aparición y recurrencia, ¿no? Va a haber algunos pacientes, por ejemplo, los diabéticos o con algún grado de inmunosupresión o los varones, ¿no? A esto se les va a llamar infección del tracto urinario complicada, ¿no? Inmediatamente es un ITU en varón, ya tienes que tener cuidado. Le doy de alta, hay que ver, ¿no? Hay que ver si va a cumplir el tratamiento, ¿no? Diabético con infección urinaria, igual, infección urinaria complicada, ¿no? O sea, ¿a quién se llama infección del tracto urinario complicada? A pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión y a los varoncitos, ¿ya? Definición, sigamos, aquí estábamos, ¿no? Ya, entonces, tradicionalmente, hay formas de clasificar a la infección urinaria. Ya la infección urinaria se clasifica como no complicada y complicada, ¿no? Entonces, eso le estaba comentando. Entonces, no complicada, cistitis, pielonefritis en una mujer premenopáusica no embarazada sin anomalías urológicas. ¿A quién llamas complicada? Al que tiene anomalías urológicas, al que tiene comorbilidades, ¿no? Y acá están pues las personas con diabetes, con algún grado de inmunosupresión. Hay una definición, otra definición que se hace también que puedes definir. O sea, la puedes definir como ITU complicada y ITU no complicada, o la puedes definir como cistitis aguda simple, ITU aguda complicada, poblaciones especiales con consideraciones de manejo únicas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener, otras formas de clasificación hay que tener en cuenta, ¿no? Y siempre ver pues estas poblaciones especiales. Como les decía, puede ser fácil hacer el diagnóstico de una infección urinaria, siempre va a ser clínico y eso te va a llevar a un examen de orina y luego un urocultivo, pero el tratamiento también tienes que ver a qué población estás viendo, ¿ya? Entonces va a haber una cistitis aguda simple, ¿no? Confinada a la vejiga, no hay signos de infección sistémica o del tracto superior, ¿ya? Una ITU complicada, ¿no? Va a haber una infección más allá de la vejiga, ¿no? El paciente va a tener un compromiso también sistémico, ¿no? El paciente va a tener fiebre, escalofríos, fatiga, malestar, ¿no? Dolor, puede haber una puño-percusión lumbar positiva, ¿no? Sensibilidad del ángulo costovertebral, dolor pélvico o perineal en brotes, ¿no? Entonces, siempre la ITU aguda complicada, la pielonefritis, va a ser un cuadro más, de alguna forma, más grave, ¿no? Ya con síntomas sistémicos, ¿no? Poblaciones especiales con consideraciones de manejo. Mujeres embarazadas, ¿no? Si es trasplantado renal con infección urinaria, bastante cuidado, ¿no? Puede ser que si no lo tratas bien, ¿no? Este paciente haga una sepsis, haga un daño más grande y puede terminar perdiendo el riñón que ha conseguido, ¿no? Y tu complicada con anomalías urológicas subyacentes, pacientes con nefrolitiasis, estenosis, estén, derivaciones urinarias, inmunodeficiencias, ¿no? Neutropenia, infección avanzada. O sea, va a haber algunas características que van a hacer pues que tú siempre pares las orejas y hagas un mejor manejo o siempre veas pues que este paciente puede complicarse. Siempre importante, muchachos, informar al familiar,
¿no? No sé si ustedes han visto, aunque ustedes seguro están estudiando demasiado y no ven televisión, ¿no? Hace unos años hubo una señorita que en el hospital Almenara le amputaron las piernas y los brazos. ¿Alguien vio ese caso o no? Iván, ¿viste ese caso o no? Ah, no, doctor, no vi, pero sí lo llegué a escuchar en algún momento. A esta señorita le amputaron las manos y las piernas, pues. Y la familia vino, decía, solo con infección urinaria ha entrado, ¿no? Malditos, ¿no? Mira cómo terminó. Y bueno, y de verdad que es un caso, pues, que tú ves y dices, puta, qué pena, ¿no? Entonces, esta señorita terminó, pues, le terminaron amputando las manos y las piernas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta señorita no era una infección urinaria nada más, pues, ¿no? Era una infección urinaria en un paciente con una nefrolitiasis. ¿Qué tipo de nefrolitiasis? Eran una litiasis coraliforme que ocupaba casi toda la pelvis renal, los cálculos, ¿no? Era como una placa de cálculos que estaba casi en todo el riñón, ¿no? Entonces, y revísenlo, ¿no? Hay gente que está acá, litiasis coraliforme, ¿no? Entonces, van a darse cuenta que esos cálculos, ¿no? Son, esos cálculos son grandes, ¿no? Entonces, la infección urinaria que iba a tener, pues no era cualquier infección urinaria, ¿no? Entonces, aquí está, miren. Todo eso blanco que ven ahí dentro de la pelvis renal, todo eso es un cálculo gigantesco. Probablemente así era el que tenía pues la señorita esta, ¿no? Que le terminan amputando acá miren, grandes, son grandes, pero de ella era bien grande su cálculo, ¿no? Entonces, acá miren este cálculo, miren, en todo el segmento. Son cálculos gigantes que predisponen a infecciones urinarias recurrentes. Pues acá está, mira, acá lo han sacado. A infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces, fue en salud para nuestra mala suerte. Acá está la señorita, mire. Joven entró a hospital Almenara por cálculos en los riñones y salió sin manos ni pies, dice. Miren, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la señorita? ¿No? Y por ahí dice, ahí están los médicos juzgados, ¿no? Tanto esfuerzo para que terminen pensando de que has hecho daño a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la señorita? Entonces, hizo una litiasis, bueno, tenía ahí una litiasis coraliforme y hacía infecciones urinarias a repetición. Entonces, al hacer infecciones urinarias a repetición, lo que pasó fue que hizo una sepsis, ¿no? Hizo una sepsis y después de la sepsis hizo un shock séptico, ¿no? Hizo una sepsis, hizo un shock séptico y después del shock séptico hizo recuerden, el shock séptico es una hipotensión arterial que no responde a fluidos y que tienes que usar vasopresores. Y se tuvo que usar pues vasopresores. Dentro de estos vasopresores se tuvo que usar noradrenalina probablemente, que es el primer vasopresor que se usa en shock séptico. Probablemente usaron también adrenalina, dopamina, ¿no? Entonces varios vasopresores para que este paciente pues no fallezca, no muera, ¿no? Entonces usaron estos vasopresores y mm, el problema de los vasopresores es que te producen vasoconstricción a nivel distal y necrosis distal, ¿no? Entonces, produjo pues esa necrosis distal, vasoconstricción distal, necrosis de manos, de dedos, de manos, ¿no? Y tuvieron que amputarles porque también eran pues focos de infección, ¿no? Entonces, pero en todo momento hubo la intención de ayudarle a la paciente, ¿no? Que no fallezca, ¿no? Pero a veces, pues, cuando uno no se empecina mucho y no, que no muere, y empiezas a usar una terapia ya demasiado extrema, puedes encontrar pues, los efectos adversos de los otros medicamentos, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Usaron vasopresores para poder combatir el shock séptico por esta infección del tracto urinario,
¿no? recurrente por esa litiasis coraliforme que tenía la paciente y hizo pues vasoconstricción a nivel distal, hizo necrosis y terminaron amputándole pues, las manos y las piernas, ¿no? Pero yo de verdad en ningún momento pues no creo que alguien sea tan malo de querer hacer daño a otra persona, más a tu paciente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha habido la mejor intención de parte de los médicos de querer ayudar a esta paciente, ¿no? Por eso, muchachos, siempre informar al paciente, ¿no? Es una infección del tracto urinario que está haciendo sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una infección muy severa, ¿no? Que puede comprometer la vida de su familiar, ¿no? Le explicas, el paciente te va a entender, señor, estamos haciendo todo lo posible para poder ayudarle, te estamos dando todo lo mejor, ¿no? Y tienes que darle todo lo mejor, siempre, ¿no? Y le damos todo lo mejor y si así fallece, el paciente te va a entender, ¿no? Te va a entender y no, doctor, usted, he visto que ustedes han trabajado, gracias, doctor, ¿no? Pero si no le informas, va a suceder eso, ¿no? ¿No? Acá vino por una infección urinaria nomás y miren lo que le han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que siempre la comunicación con el paciente es importante, ¿no? La comunicación, no se olvide. Ya, entonces, sin embargo, esos pacientes pueden tener más riesgo de infecciones más graves, ¿no? O sea, puede llegar a sepsis, puede llegar a shock séptico, ¿no? Complicaciones de las infecciones. Entonces hay que seguirlos de cerca y no se olviden un tratamiento antibiótico adecuado. El antibiótico adecuado, ideal, es importante, ¿no? Es importante. Son infecciones prevalentes, es frecuente encontrar mujeres con infección urinaria, a veces varones con infección urinaria, gestantes con infección urinaria. Ya hay países donde hay una alta incidencia, alta prevalencia de infección urinaria, ¿no? Te pueden provocar bacteriemia, ¿no? O sea, puede haber presencia de bacterias en sangre como origen de la infección urinaria, ¿no? Son responsables del 5 al 7% de sepsis graves que requieren ingreso a UCI, ¿no? Puede haber fallo multiorgánico. Recuerden la definición de sepsis. Pueden ser también parte de las infecciones nosocomiales. Va a haber pacientes que, digamos, el paciente llega a, digamos, el paciente llega con una falla renal, con una insuficiencia cardíaca, pacientes en los que hay que tener un monitoreo estricto de la diuresis, incluso otros tipos de pacientes, ¿no? Donde de repente el paciente no va a poder ingerir los líquidos de forma voluntaria, ¿no? Entonces tú tienes que darle un... El ingreso tiene que ser igual al egreso, o sea, tiene que haber un balance hidroelectrolítico, pues, exacto, ¿no? Entonces, paciente con un TEC llega de Puerto Maldonado, TEC con un hematoma subdural, entonces, a veces lo ideal de repente va a ser poner una sonda vesical para poder monitorizar diuresis, ¿no? Pero nada, jamás nada en contra del paciente, ¿no? Si queremos hacer eso, a veces este paciente puede hacer un CIHAT, puede hacer un síndrome pierde sal, ¿no? Entonces, estos pacientes con traumatismo encefalocraneano, ¿no? Entonces, de repente, para monitorizar mejor la diuresis, le ponemos una sondita nasogástrica y este paciente termina siendo pues una infección urinaria nosocomial, ¿no? Los gérmenes también serán diferentes y ahí importa mucho el tratamiento y el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, va a haber algunos factores de riesgo que van a hacer que tengas infección urinaria, mujeres sexualmente activas, ¿no? Ahí va a ser más frecuente la recurrencia. Ya la prevalencia es menor en hombres, pero puede haber, ¿no? Puede haber, puede haber en pacientes que tienen alguna alteración de la vía urinaria, en ancianos y en otros pacientes también, ¿no? De repente en pacientes que tienen relaciones sexuales de riesgo, pacientes, ¿no? Varones hablamos. Infección del tracto urinario no complicada ocurre en mujeres sanas, no gestantes, ¿no? Puede ser cistitis, disuria, polaquiuria, urgencia muscular, dolor suprapúbico. Puede ser vía urinaria alta, pielonefritis, eso ya hemos visto que puede ser un cuadro más sistémico. Eh, Va a haber algunas situaciones donde tú vas a llamar y tú complicada, por ejemplo, en una gestante, que sea un varón,
en un inmunosuprimido que hay alguna obstrucción, paciente con insuficiencia renal, trasplante renal, uropatía obstructiva de causa neurológica, ¿no? Personas con factores de riesgo de ictus recurrente o persistente, litiasis, sondaje vesical, talla vesical, nefrostomía u otros tipos de drenaje a la vivienda. Entonces, de frente el diagnóstico es ictus complicado, ¿no? Entonces, igual al familiar le informas, ¿no? Su familiar, su esposo tiene una infección urinaria complicada, ¿no? Más grave en varones, ¿sí? ¿No? Asocia a catéter también. Acá vas a decir que tiene que haber más de 10 a la 3, mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadas. Acá es 10 a la 3, no es 103, es 10 y arriba va el 10 al cubo, ¿no? Unidades formadoras de colonia por mililitro en una muestra de orina de catéter o una muestra de orina obtenida en 48 horas después del retiro del catéter. Ya entonces la definición de infección urinaria asociada a catéter. Cuando dices que es ictus recurrente, todos esos diagnósticos tienes que ponerlos, ¿no? Cuando hacemos los diagnósticos en la parte práctica, se dan cuenta que ponemos todos los diagnósticos, porque pasa algo con este paciente, ¿no? ¿Por qué se ha muerto? Si le pones, por ejemplo, ictus nada más, infección urinaria, causa de muerte en el certificado de función, infección urinaria. Pucha, una infección, no, o sea, para cualquier persona diría que nada más eso lo ha matado, ¿no? O sea, todo, ¿no? Sepsis, foco urinario, pielonefritis, ¿no? Shock séptico, sepsis, pielonefritis, falla multiorgánica, ¿no? ¿Entiendes? Todo, ¿no? Todo. Acuérdense que la sepsis compromete puede comprobar. Eso sucede, ¿no? A veces el paciente viene al hospital por una infección urinaria, ¿no? ¿A qué tiene infección urinaria? ¿Ya? Y de pronto está entrando a ventilador mecánico el paciente. ¿Qué ha pasado? Pues si ha venido solo por una infección urinaria, ¿no? Los voy a denunciar, empiezan a faltarnos el respeto en el hospital, ¿no? Entonces, siempre, señora, su familiar está haciendo una sepsis. Ahorita se va a comprometer cualquiera de sus órganos, ¿no? Su familiar puede entrar a diálisis, su familiar puede entrar a ventilación mecánica, ¿no? Pacientes han venido con abscesos dentarios, que no era absceso dentario, que finalmente terminó haciendo una mediastinitis, ¿no? Y el paciente terminó en UCI, terminó en ventilador, ¿no? Y el familiar decía, solo por un absceso dentario. Entonces, siempre explicarle, ¿no? ¿Y qué había pasado con ese absceso dentario? Había disecado por toda la región cervical y había llegado hasta el mediastino, ¿no? Entonces, tantas anécdotas, tantos pacientes que uno ve y podrías contarlas, ¿no? Pero no hay tiempo. Entonces, urosepsis, disfunción orgánica que causa riesgo vital debido a un ictus, ¿no? La sepsis, no se olviden, disfunción multiorgánica, ¿no? Esa disfunción multiorgánica, ya hemos visto en sepsis, puede haber, por ejemplo, plaquetopenia. El paciente puede empezar a sangrar. Señora, le vamos a transfundir. ¿Cómo? ¿Qué le van a transfundir si mi mamá ha venido por una infección urinaria? Sí, señora, pues ha habido consumo de plaquetas por una sepsis y ahorita sus plaquetas están en 10.000. No vaya a ser que sangre, señora, mejor transfundimos, ¿no? Entonces, ¿por qué va a hacer todo eso? Porque el paciente ya no solo es infección urinaria, sino ya es una sepsis. ¿Ya? Ahí está otra forma de clasificarlos, y tu urinaria baja y tu urinaria alta, ¿no? Ahí a esto también, abscesos, ¿no? Alguna vez paciente diabético con fiebre, no sabíamos qué era, examen de orina normal, ¿no? Sepsis grave, pucha, ya tomografía, pues ya, tomografía, absceso intrarrenal. Absceso intrarrenal. ¿Cómo se ha producido? Pucha, habrá sido pues ascendente, ¿no? Ya también lo hemos visto, ¿no? Grave el paciente. Las citos pueden estar causadas por una gran variedad de patógenos, incluyendo bacterias gram negativas, gram positivas y hongos, ¿no? Lo más frecuente es la E. coli, sin embargo pueden haber otras también, inclusive los hongos. ¿Cómo llegaron ahí? Pucha, solo Dios sabe, ¿no? Y tu etiología, seguimos en lo mismo, ¿no? Si hay una cateterización crónica, habrán pues polibacterianas, ¿no? Polibacterianas. Ya, la bacteria más frecuentemente aislada es la E. coli, ¿no? Hay diferentes E. colis, ¿no? En este caso estamos hablando de la uropatógena. Seguro ya lo han visto en microbiología, cuántas E. colis hay, tanto en itus complicadas como en itus
no complicadas. Entonces, la E. coli es la más frecuente. Es la más frecuente. Puede haber otros en no complicadas, Klebsiella pneumoniae, miren, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, ¿no? Por continuidad, y de repente las mujeres son más propensas porque tienen la uretra más corta, ¿no? Estreptococo del grupo B, miren, el estreptococo, que lo habían visto arriba, ¿no? Ahora está acá abajo también. Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, cándida, ¿no? Otros que son frecuentes en las complicadas, el enterococo, ese es gran positivo, Klebsiella pneumoniae, Candida spp, ese es un hongo, Staphylococcus aureus, otro gran positivo, el Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococo del grupo B también. ¿Ya? Entonces sería bueno pues que tú vayas a un hospital y te digan, ¿no? Acá o en una ciudad, ¿no? El Cusco no es muy grande, deberían de ver esos estudios, ¿no? En salud, digamos, cuál es el germen más frecuente. Ya, entonces ahí está el E. coli, ella gana. Después los otros tienen un porcentaje más pequeño, ¿no? El E. coli en ITU no complicada y en ITU complicada. Eh, ¿Qué más? Y va a haber pues algunas situaciones que van a predisponer a ciertos gérmenes. Por ejemplo, en los pacientes que van a ser sometidos a alguna instrumentación médica dentro del hospital, pseudomonas, ¿no? Ya sería pues una ITU nosocomial, ¿no? En pielonefritis en mujeres jóvenes y sanas, se podría pensar también en Staphylococcus saprophyticus, si no es el E. coli el germen causante, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a hacer o cuándo vas a pensar que el paciente tiene microorganismos resistentes? ¿No? Puede ser pues que esté usando antimicrobianos de amplio espectro, que esté expuesto a atención médica, ¿no? Que tenga le hayan hecho una cistoscopía, hayan hecho una nefrostomía, le hayan puesto una sonda Foley, ¿no? Algún procedimiento de atención médica, no le hayan hecho una talla vesical, ¿no? Y como les decía, cada lugar pues tiene siempre su frecuencia de microorganismos, ¿no? Si ha viajado a otro lugar y se ha portado mal, ¿no? Ya depende, ¿no? Y tu etiología. Gram negativas resistentes. Va a haber medicamentos que van a ser resistentes pues, a múltiples fármacos, ¿no? Entonces va a ser un gram negativo resistente, ¿no? Multidrogo resistente, miren. ¿No? Entonces, ¿cuándo vas a sospechar de una infección urinaria o gran negativos resistentes a múltiples fármacos? ¿No? Un aislado, si en un examen, si un cultivo, tú vas a encontrar un gram negativo multiresistente, ¿no? Si ha sido hospitalizado en un centro de atención médica, si ha usado una fluoro. A veces el paciente, ¿no? Pues viene y ya se ha automedicado, se ha automedicado, seguía con molestias, se ha puesto otro medicamento más, entonces pues ya tienes que pensar que si sigue con infección urinaria, ese germen probablemente pues ya sea multidrogo resistente, ¿no? Viajar a partes del mundo con altas tasas de resistencia a organismos multiresistentes, ¿ya? Entonces siempre este paciente pues el pronóstico va a ser peor, ¿no? Siempre muchachos, antes de darle un tratamiento para infección urinaria, pedirle un cultivo. Eso va a ayudar bastante, porque si no mejora, entonces vas a saber qué germen es, ¿no? Bacteriuria asintomática en adultos. ¿Cuándo defines bacteriuria asintomática, no? Se define como la presencia en orina de una o más especies bacterianas comensales, también llamadas bacterias urinarias residentes, que no ocasionan síntomas. O sea, ahí viven, pues, ahí viven y no están haciendo ningún problema, ¿no? O sea, tienes un examen de orina positivo para una bacteria, pero el paciente está feliz, está tranquilo, ¿no? Entonces, se trata de una colonización, ¿no? Alguien que vive ahí, de su casa, está feliz ahí, no está haciendo problemas, está tranquilo, no está causando infección, ¿no? Y el paciente tampoco tiene problemas, ¿no? Bacteriuria asintomática. Hay presencia de bacterias, pero el paciente no tiene
no tiene ningún tipo de molestia y no requiere tratamiento antibiótico, ¿no? Profesor, y cuantitativamente, ¿cómo defines bacteriuria asintomática? ¿No? Si se aíslan en urocultivo, 10 a las 5 o más unidades formadoras de colonia por mililitro en dos muestras en orina evacuada separadas por varios días en mujeres o una muestra en hombres. 10 a las 5 o más unidades formadoras de colonias por mililitro en muestras de pacientes con cateterización crónica y la vía urinaria, ¿no? Aquí ya estamos hablando que el paciente ya tenga un procedimiento que se le haya hecho, ¿no? O que tenga de forma crónica. Por ejemplo, un paciente que, digamos, haya tenido un traumatismo vértebromedular y que tenga un problema a nivel vesical, ¿no? Una vejiga neurogénica que tenga que sacarse la orina, pues, diariamente al paciente, ¿no? Entonces, ahí vas a definir de esa forma bacteriuria sintomática. 10 a la 2 o más unidades formadoras de colonias en muestras de pacientes con cateterización intermitente de la vía urinaria. Por ejemplo, sonda vesical transitoria. El paciente un tiempo y ahí se la sacan. Bacteriuria sintomática en adultos. Eso es un trabajo, ¿no? Es un trabajo donde nos dice cuál ha sido el porcentaje. Mira, en mujeres sanas, 1 a 5%, en mujeres jóvenes premenopáusicas, ¿no? Así como en otros grupos de pacientes, 4 a 19% en ancianos, 0,7 a 27% en diabéticos es más frecuente, ¿no? Entonces, por eso, cuando veíamos nosotros en la historia, en el paciente, en la parte práctica, ¿no? El paciente venía por un trastorno de sensorio y nosotros estábamos pensando en un compromiso neurológico por sepsis y le pedíamos pues una radiografía de tórax porque ese paciente era una neumonía. Entonces, ese paciente con cetoacidosis diabética también hay que sospechar en una infección urinaria ya que esté descompensando la diabetes. O sea, un paciente diabético que esté con un cuadro de descompensación aguda como la cetoacidosis o el estrés hiperosmolar y que tenga trastorno sensorio, siempre hay que pensar que esté cursando con una infección urinaria. Porque miren, el porcentaje va hasta el 27%, es alto, ¿no? 2% en gestantes, hasta 50% en ancianos institucionalizados y en pacientes con lesiones medulares y en el 100% de pacientes con catéter crónico en la vía urinaria, ¿no? Es más frecuente si te han hecho algún procedimiento médico, ¿no? Eh, dice que hay un consenso donde no das screening y no des tratamiento tampoco a la bacteriuria asintomática, ¿no? Pero va a haber algunas situaciones donde sí vas a dar tratamiento. O sea, en general ya hemos visto, bacteriuria asintomática, ¿no? Encuentras el germen, pero el paciente está tranquilo, no tiene molestias, no haces nada, no le das tratamiento, no molestes a la bacteria. Sin embargo, va a haber algunos casos de bacteriuria asintomática donde sí vas a dar tratamiento, cuando sea gestante o antes de procedimientos urológicos invasivos. Solo en esos dos casos tú vas a dar tratamiento antibiótico a la bacteriuria asintomática, ¿no? Si es gestante o antes de procedimientos urológicos invasivos. Ya dice que si das tratamiento a la bacteriuria asintomática de la gestante, vas a disminuir el desarrollo de itus sintomática posterior, cistitis y pielonefritis. Incluso puede estar asociado a problemas de preeclampsia y complicaciones fetales como recién nacidos de bajo peso, prematuros, ¿no? Eh, se recomienda un tratamiento corto de 4 a 7 días en función del germen aislado y su antibiograma, ¿no? Siempre, siempre un urocultivo con su antibiograma. ¿Ya? ¿Por qué antes de procedimientos urológicos, ¿no? Si tiene bacteriuria asintomática? Porque puede haber pues lesión de la mucosa uroterial, ¿no? Y lo que va a generar es eh, que la infección pues se propague, ¿ya? Entonces ahí hay que darle antibiótico en esos procedimientos. Uteroscopía, nefrolitotomía, resección transuretral de próstata o vejiga. Cistitis no complicada, es leíto de la vía urinaria baja que ocurre de forma aguda, ¿no? Esta es de la vía urinaria baja, ¿no? Mujer sana, no gestante,
que no tiene problemas en el tracto genitourinario, está normal, funcionalmente y anatómicamente. El paciente va a venir y disuria, poliaquiuria y urgencia miccional. Eso ya saben ahora que se llama cistitis no complicada. Nada más. No tiene compromiso del estado general, no hace fiebre, no puede haber alguna molestia suprapúbica, hematuria macroscópica, incluso orina turbia o un maloliente, ¿no? Diagnóstico diferencial de la hematuria no glomerular puede ser pues una cistitis, ¿no? Puede cursar con hematuria macroscópica. Si tiene signos, estos signos más, entonces es una cistitis, ¿no? Pero siempre hay que verlo de nuevo al paciente, no debe ser que por ahí tenga algo más grave, un tumor de vejiga, un cáncer de vejiga, un cáncer de riñón. Cistitis no complicada, siempre hay que descartar vaginitis, que puede cursar con un síndrome uretral externo, ¿no? Entonces es diferente, pues, ¿no? Infección urinaria, ya hemos visto que es el compromiso del tracto urinario, puede ser cistitis, pielonefritis. En cambio, la vulvovaginitis es solo una infección local, ¿no? Una infección local puede ser por hongos, puede ser por bacterias, puede ser por cándida, ¿no? Y la vulvovaginitis va a cursar con eso, ¿no? Prurito vaginal y leucorrea. A veces el paciente te dice, no, tengo infección urinaria. No, señora, lo que usted tiene es una vulvovaginitis, ¿no? Óvulos, clotrimazol, uno cada noche por 7 noches, ¿no? Entonces, la aparición de fiebre o afectación del estado general, náuseas, vómitos, dolor en fosa renal, debe hacer sospechar de pielonefritis aguda, ¿no? La pielonefritis siempre tiene un mayor compromiso del estado general, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El cuadro clínico. Sin embargo, a veces vamos a tener que corroborar con una tira reactiva, donde van a haber nitritos positivos, leucocitos o sangre, ¿ya? ¿Por qué se producen los nitritos positivos en orina? Porque las bacterias gram negativas van a transformar los nitratos urinarios en nitritos, ¿no? Entonces, el diagnóstico de infección urinaria de cistitis no solo lo vas a hacer con leucocitos mayor de 10 por campo, sino también con la presencia de nitritos positivos. ¿Por qué? Porque va a haber bacterias que van a transformar los nitratos en nitritos. Ya, entonces, y bueno, la tira reactiva, pues no es muy fiable, ¿no? Si es negativa en nitritos, no tiene infección urinaria. No, hay que pedirle un examen de orina o si clínicamente te parece, mejor le das tratamiento si no cuentas con examen de orina o con urocultivo, ¿no? Y aparte también la tira reactiva va a ser negativa en presencia de otro tipo de bacterias. Pues recuerden que las únicas que transforman nitratos en nitritos son las gram negativas. Si hay otro tipo de germen gram positivo, entonces es muy probable que no encuentres nitritos, porque estas positivas no hacen esa transformación. Positivas, recuerden su microbiología, estafilococos o estreptococos. Ya, para la cistitis no es necesario un urocultivo, dice, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado. Ya siempre hay que tener cuidado. Para la pielonefritis es mejor siempre usar un urocultivo, pero yo lo recomendaría para ambos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a decir que es positivo el urocultivo? Cuando es 10 a la 3 o más unidades formadoras de colonia por mililitro de un uropatógeno en orina evacuada, ¿no? Eso nos va a confirmar la infección. Pero esto sale pues en 3 días, así, ¿no? Entonces, muchas veces el tratamiento va a ser empírico, ¿ya? Cuando el paciente viene con infecciones urinarias recurrentes, o sea, te dice, doctor, ¿no? Hace 2 semanas, 2 semanas, 2 meses he tenido infección urinaria, ahora de nuevo, el mes anterior igual, ¿no? Varias infecciones, ya tú defines infección urinaria recurrente, entonces tienes que pedir pues, pruebas como la ecografía renal, ¿no? Para poder ver algún tipo de anomalía que el paciente tiene. Igual en pacientes, en niños, ¿no? Niños a veces vienen y te dicen, pues no, doctor, ¿sabe qué? Mi hijita tiene 3 añitos y está haciendo infecciones urinarias ya varias veces, ¿no? Le hacen ecografía y tiene alguna anomalía de la anatomía renal, ¿no? Entonces, si son recurrentes, o a veces, si no es niño, en niño generalmente puede ser una anomalía de la anatomía renal, ¿no? Pero en adultos puede ser los cálculos, la litiasis renal.
¿no? Entonces, ¿por qué? Ah, usted tiene cálculos, señor, ¿no? Entonces, por eso está haciendo, pues, infecciones urinarias recurrentes. Entonces, hay que resolver el problema, los cálculos, porque si no, usted va a seguir haciendo infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Otros factores de riesgo: la actividad sexual, el uso de espermicidas, nueva pareja sexual, historia familiar, que la madre haya tenido hitos. Bueno, eso no es más raro, ¿no? Pero puede estar asociado a mujeres jóvenes que tienen actividad sexual, puede estar asociado también a la retención urinaria, personas que tienen ganas de miccionar y no van inmediatamente al baño, puede estar asociado incluso a prendas de vestir, ¿no? De repente ropa interior sintética, ¿ya? E. coli 75%, ese es de la no complicada, ¿no? Que tiene la misma, casi la misma etiología en relación a la complicada, ¿no? El E. coli siempre va a la cabeza, ¿no? Pero va a haber otros también, ¿no? Entonces no se olviden que si el cuadro clínico te orienta a una cistitis no complicada y el paciente no tiene nitritos, eso no te descarta el diagnóstico de cistitis, solo te está diciendo que no es gram negativo, pero puede ser otro gram positivo. Siempre hacer un urocultivo con antibiograma. El urocultivo te dice si se ha aislado tal germen, ese es el urocultivo, ¿no? Urocultivo, pides urocultivo y te dice, ya se ha aislado tal germen, E. coli. Y el antibiograma, este coli es resistente a tales medicamentos, es sensible a tales medicamentos. ¿Ya? Eh, Hay algunas situaciones aparte de los antibióticos que pueden ayudar, de repente la abundante ingesta de agua para favorecer el vacío frecuente de la vejiga, no retrasar la evacuación de la vejiga, evitar el estreñimiento para minimizar el desplazamiento de enterobacterias intestinales a la zona genital, principalmente en mujeres, ¿no? Limpieza genital, higiene genital, evitar el uso de desodorantes íntimos, duchas vaginales y otros irritantes, priorizar la ducha frente al baño, evitando sales espumosas, aceites, usar preferiblemente ropa interior de algodón, evitar la ropa interior bañador húmedo, disminuir o evitar sustancias conocidas irritantes vesicales, usar probióticos orales, lactobacilos. Hay unos medicamentos a base de frambuesa también que se usan, que cambian el estado ácido-base de la vagina, dicen, ¿no? Y pueden prevenir las infecciones urinarias, ¿ya? Hay unos tampones que también usan las chicas. Eso también es peligroso, ¿no? Es peligroso. Alguna vez atendí a una gringuita que usaba eso y vino grave, bien grave, ¿no? Casi se va. La cistitis en hombres suele aparecer en combinación con... ya, ¿no? Entonces, la cistitis muchas veces no solo es cistitis en varones, sino también prostatitis, ¿ya? Prostatitis. Entonces, acá los antibióticos tienen que ser antibióticos que penetren la próstata, ¿ya? Y siempre un urocultivo antes. Algunas formas de dar tratamiento, ¿no? Clotrimoxazol es el trimetoprim sulfametoxazol, la quinolona es el ciprofloxacino. Pueden haber medicamentos parenterales también, endovenosos, intramusculares. Estos tratamiento empírico, ¿no? Teniendo en cuenta que el E. coli es el más frecuente, le puedes dar cualquiera de estos. ¿Ya? Evitar fluoroquinolonas, aminopenicilinas, cefalosporina. Estas pueden cubrir E. coli, pero supongo que te dice evitar en relación a que de repente son infecciones urinarias no tan graves, ¿no? Entonces puedes usar la vía oral, ¿no? Pero si no respondieran o el paciente se complica, estos pues pueden ser usados, ¿no? Ictus recurrente. ¿Cuándo llamas a un paciente o cuándo le dice a un paciente que tiene ictus recurrente, ¿no? Los que tienen una frecuencia de 3 o más infecciones urinarias al año o 2 o más infecciones urinarias en los últimos 6 meses. ¿Ya? Doctor, he tenido infección urinaria, ya en este año van 3 veces. Ya usted ya no tiene una infección urinaria nada más. Su diagnóstico es ictus recurrente.
doctor, en los últimos 6 meses, 2 infecciones urinarias. Ah, ya, ictus recurrente. Ya, entonces, 3 o más por año o 2 o más en los últimos 6 meses. Ictus recurrente. Ya, puede ser por recidivas después de un tratamiento, reinfecciones, un germen nuevo, ¿no? Recidiva es el mismo germen después del tratamiento. Reinfección es un germen distinto después del tratamiento. Eh, No son hitos recurrentes aquellas en las que las bacterias no son erradicadas tras 7 a 14 días de tratamiento controlado. En este caso se trataría de hito persistente, ¿no? Cuando es hito persistente ya también usas 7 a 14 días de tratamiento controlado, ¿no? O sea, es el mismo germen que está ahí. O el paciente que ingresa, usted tiene una infección urinaria y le das tratamiento y a los 10 días, ¿no? A los 10 días el paciente sigue con infección urinaria. Entonces probablemente le hayamos dado el tratamiento antibiótico, hay que pedir, reevaluar el urocultivo y dar ese mismo germen. Eso se llama itis. Generalmente son cistitis tras un periodo de itis sintomática, ¿no? Si es una pielonefritis recurrente, hay que descartar algo que esté predisponiendo a esta pielonefritis recurrente. Y siempre confirmar con urocultivo. Factores de riesgo, ¿no? Casi los mismos en premenopáusicas. En posmenopáusicas le vamos a agregar la vaginitis atrófica por deficiencia estrogénica, la incontinencia urinaria, catéteres urinarios, deterioro funcional. Ya. En algunos casos, las citus recurrentes pueden ser la manifestación de una condición clínica o patología, ¿no? Especialmente en varones. Por eso, si tiene itus recurrente y es varón, hay que ver qué lo está llevando a tener este itus recurrente. En mujeres también, ¿no? Pueden ser cálculos, puede ser una uropatía obstructiva, ¿no? Una hiperplasia prostática benigna, litiasis, cistitis, ¿no? Entonces, el itus recurrente, más en varones, siempre hay que buscar una causa primaria que esté predisponiendo a ese problema. Prevención, las mismas que las anteriores, ¿no? Para poder no retrasar la evacuación de la vejiga, evitar el estreñimiento, limpieza genital, de atrás, de delante hacia atrás, ¿no? Para evitar la contaminación. Profilaxis no antibiótica y profilaxis antibiótica, ¿no? Va a haber algunos pacientes que van a tener de repente alguna situación que predisponga a hitos recurrentes, ¿no? Entonces, a estos pacientes tendrás que darle antibióticos para evitar que haga infecciones urinarias. Por ejemplo, y para un paciente con infección urinaria, el tratamiento es nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas, ese es el tratamiento, ¿no? Para infección urinaria, ya ese es el tratamiento. Pero tienes otro paciente que no tiene infección urinaria, pero tiene factores de riesgo para hacer infecciones urinarias, alguna alteración anatómica, ¿no? O funcional que a este paciente lo predisponga a infecciones urinarias recurrentes, entonces le puedes dar nitrofurantoína 100 miligramos cada 12, ¿no? O sea, el mismo antibiótico que usas para tratamiento, pero en menos dosis, solo como profilaxis, ¿no? Incluso miposco y tal. Solo le das el antibiótico después de la relación sexual, ¿ya? Con antibióticos a bajas dosis, el ejemplo que les daba de la nitrofurantoína. Ahí está, 100 miligramos por coistal o a diario, o puede ser 100 cada 12 también. Acá miren la cefalexina, ¿no? En gestantes, el cefaclor, ¿no? Pero la cefalexina definitivamente pues no es el tratamiento ideal, ¿no? Pero sí para profilaxis. Pero para tratamiento, la cefalexina generalmente te cubre gram positivos, ¿no? Cefalexina. Cefazolina es
el otro de primera generación para infecciones de la piel, ¿no? Pielonefritis aguda no complicada. La pielonefritis, ¿no? Es, ya compromete la pelvis, el parénquima renal, puede ser de forma aguda en mujeres sanas no gestantes con un trato genitourinario anatómico y funcionalmente normal, ¿no? Entonces la pielonefritis ya es una infección urinaria alta, ¿no? Alta. Va a haber síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos, dolor en fosa renal, puño, percusión positiva. No va a haber síntomas de infección urinaria baja, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional. Ya puede haber alteración de la función renal, puede evolucionar más rápidamente o evoluciona con más frecuencia bacteriemia, sepsis grave, shock séptico. Con un tratamiento antibiótico efectivo, el paciente tiene que estar mejor en 1 a 2 días. ¿Ya? Si no mejora el paciente en 1 a 2 días, tienes que pensar en que es otro germen o que es un germen resistente a lo que le estás dando. O también que tiene alguna alteración anatómico-funcional que esté agravando el cuadro clínico. Una uropatía obstructiva, una litiasis o una inmunosupresión. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente pues no mejora, le das, viene ya diagnóstico pielonefritis, ¿ya? Tratamiento, ya le vamos a dar, mm, le puedes dar, digamos, ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas endovenoso. Y a los 2 días el paciente está peor, allá, entonces hay que pensar en que sea un germen resistente, a que esté haciendo alguna complicación, un absceso renal, perirrenal, hay una pielonefritis enfisematosa, o que tenga alguna alteración anatómica, pedirás una ecografía renal, una tomografía para ver si hay alguna situación que esté haciendo que este paciente no responda, pues, ¿no? O que tenga, pues, algún estado de inmunosupresión, un VIH, una diabetes, un cáncer. Los ancianos o portadores de sonda no tienen menor expresión clínica, solo fiebre, ¿no? Dolor abdominal difuso, letargia, afectación del estado general. Entonces el paciente puede venir, ¿por qué viene? Por fiebre nada más. Entonces una infección urinaria en un anciano o una pielonefritis en un anciano a veces no tiene todo el cuadro clínico que conocemos, ¿no? O sea, puede venir solo con un síntoma y es más difícil de diagnosticar, ¿no? Pero le pides un examen de orina. Pielonefritis no complicada, si le pides un urocultivo, tiene que haber 10 a la 12 o más unidades formadoras de colonia por mililitro en mujeres o 10 a la 3 o más en varones. Acá vamos a tener las enterobacterias, el E. coli enteropatógeno en la mayoría de los casos, ¿no? Que van a alcanzar el riñón por vía ascendente. Estafilococo aureus cándida también pueden causar esta pielonefritis aguda no complicada. Acá sí va a merecer la pena hacerle otros exámenes como hemograma, bioquímica, ¿no? Sedimento y tira reactiva de orina, piuria, cilindros leucocitarios, urocultivo, porque es un compromiso más sistémico, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay sepsis en el hemograma, cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas. No puedes pedirle bilirrubinas. Recuerden que la sepsis también te altera el hígado, ¿no? Pero con aumento de bilirrubinas, ¿ya? Siempre buscar una causa de fondo con estudios de imágenes. Si no mejora las 48 o 72 horas, pruebas de imágenes, revisar el cultivo, ¿por qué no está mejorando? Opciones de tratamiento, casi todas son endovenosas que cubran gram negativo E. coli enteropatógeno, ¿no? Siempre en el momento de usar el medicamento, soy alérgico a las penicilinas. Ah, ya, la penicilina es un beta-lactámico
y probablemente si es alérgico a las penicilinas, probablemente, es muy probable, porque a veces no se da, pero es muy probable que sea alérgico también a las cefalosporinas que son beta-lactámicos, ¿no? Piperacilina, tazobactam, también beta-lactámico, levofloxacina, una quinolona, ese no es beta-lactámico. Entonces, si es alérgico a los beta-lactámicos, podrías usar levofloxacina. Puedes usar aminoglucósidos, amicacina, gentamicina. Entonces, van a haber diferentes pacientes que van a venir y ustedes tienen que tener opciones, ¿no? Complicaciones de las pielonefritis agudas. Puede ser absceso renal, puede ser necrosis de la corteza renal, ¿no? Si es mujer y toma anticonceptivos hormonales orales, puede tener más predisposición a estas complicaciones. Pacientes con comorbilidades pueden tener más predisposición a estas complicaciones, ¿ya? Es una forma agresiva con vómitos, dolor abdominal periumbilical. La PIURI y las pruebas microbiológicas pueden resultar negativas. La ecografía renal muestra una masa focal sin márgenes definidos avascular y con una frecuencia aparece líquido perirrenal. Ya acá lo importante puede ser una tomografía con contraste justamente para poder diagnosticar este absceso renal o estas complicaciones de los pacientes con pielonefritis agudas. ¿Ya? En relación al absceso renal o perinéfrico, es una complicación grave, ¿no? Se sospecha cuando el paciente tiene una pielonefritis aguda que no responde a tratamiento después de las 72 horas. El paciente puede cursar con falla multiorgánica como insuficiencia respiratoria, cardiovascular, con disminución de la presión arterial, puede haber alteración a nivel gastrointestinal con hilio paralítico reflejo. ¿Ya? Se va a confirmar con pruebas de imágenes. Acá los gérmenes van a producir este problema eh, ascendiendo, ¿no? Por la vía. Acá tenemos al E. coli, la Klebsiella, la neumonía del Proteus. Puede ser por vía ascendente por contigüidad o también pueden diseminarse por vía hematógena como el estafilococo aureus. Si se afecta la grasa perirrenal, absceso perinéfrico puede diseminarse distalmente hacia la grasa perivesical o inguinal al lado contralateral penetrando el peritoneo, ¿no? Entonces a veces va a necesitar no solo antibióticos, sino también drenaje quirúrgico, nefrectomía y limpieza quirúrgica. En relación a la necrosis papilar, va a ser por lesiones tubulointersticiales que afecten a la médula interna y van a generar isquemia y necrosis de los segmentos distales de las pirámides renales. Ya esta necrosis papilar va a ser frecuente en diabéticos, nefropatía por analgésicos, anemia de células falciformes, trombosis de la vena renal, tuberculosis geniturinaria, uropatía obstructiva, riñones trasplantados, eh, pielonefritis aguda, ¿no? Alcoholismo crónico, necrosis tubular renal o síndrome de diarreica infantil. O sea, puede ser la necrosis papilar producida en pacientes con algún estado patológico subyacente, ¿no? Que deteriore básicamente el estado inmunológico del paciente. Va a cursar con hematuria macroscópica y dolor, obstrucción ureteral, y también puede haber una crisis renoureteral por litiasis, ¿no? Cólico nefrítico, y el diagnóstico se va a confirmar con TAC multicorte. Va a haber una pielonefritis aguda enfisematosa, ¿no? Va a ser un cuadro grave de pielonefritis, es una emergencia urológica, entonces si tú lo sospechas tienes que hacer el manejo adecuado, ¿no? Porque tiene elevada mortalidad, va a estar producida por enteropatógenos gram negativos con baja concentración de oxígeno, ¿no? Y acá estos gram negativos se van a comportar como anaerobios facultativos formadores de gas. Va a afectar frecuentemente a mujeres, a diabéticos mal controlados, inmunosuprimidos o que tengan alguna uropatía obstructiva. Y el paciente va a venir con una pielonefritis aguda grave que no responde al tratamiento.
puede ser causado frecuentemente por E. coli, pero también pueden haber Klebsiella proteus y raramente pseudomonas u hongos. En el 16% va a ser de origen polibacteriano. ¿Qué vas a observar en la TAC? Vas a observar aire parenquimatoso o perinéfrico con zonas de necrosis y pus coleccionada de aspecto multiloculado. ¿Ya? Esto va a tener que tratarse no solo con antibióticos y soporte médico, sino drenaje percutáneo y a veces llega incluso a nefrectomía quirúrgica, ¿no? Entonces, si lo sospechas, tienes que empezar a pedir imágenes y todo eso, ¿no? Imagínate, ahí sí, ¿no? Vino por infección urinaria, encima no le has dicho ni pielonefritis ni nada, le has dicho, una infección urinaria, señora, ¿no? Sale una semana y en una semana ya está haciendo una pielonefritis enfisematosa y terminan haciéndole una nefrectomía quirúrgica. Entonces, va a haber un daño crónico residual de pielonefritis agudas recurrentes, ¿no? Principalmente en los que han presentado infecciones urinarias recurrentes en la infancia. El proceso inflamatorio parenquimatoso renal va a dejar secuelas, ¿no? Cicatrices corticales que se van a ver en la ecografía o en la gamografía renal. También puede aparecer enfermedad renal crónica de patrón tubulointersticial crónico, grados variables de insuficiencia renal, anemia, acidosis metabólica, leucocituria y proteinuria media. Este daño se denomina pielonefritis crónica. ¿Ya? Va a haber otra complicación, la pielonefritis xantogranulomatosa, ya donde va a haber destrucción y sustitución del parénquima renal normal por macrófagos cargados de lípidos que son los histocitos espumosos. Acá lo que vas a encontrar es aire intraparenquimatoso hasta el 13% de los casos. Y acá se va a hacer nefrectomía, ¿no? Recordar el cuadro clínico, el paciente inespecífico, mire, fiebre, afectación del estado general, pérdida de peso, elevación moderada en los restantes de fase aguda, dolor en fosa lumbar, piorrea y microhematuria. Parece por el cuadro clínico una simple pielonefritis, ¿no? Pero si te das cuenta puede llegar hasta nefrectomía, es una pielonefritis xantogranulomatosa, ¿no? Entonces, más grave, ¿no? Más grave. Pues no toda pielonefritis es solo una pielonefritis, ¿no? Aunque generalmente son solo pielonefritis, pero siempre hay que considerar que se puede complicar, ¿no? Incluso el paciente llegando a la nefrectomía. ¿Ya? Y tu complicada es cuando hay un factor de riesgo que predispone, pues, a que el paciente haga una infección severa, ¿no? Este factor de riesgo puede ser anatómico o funcional de la vía urinaria. Eh, y pueden condicionar pues una peor evolución, ya que son difíciles de erradicar o a veces no los vas a poder erradicar, ¿no? Factores predisponentes, varones, mujeres. ¿A quiénes llama así tu complicada? A la infección urinaria que se presenta en varones. Y tu complicada a la infección urinaria en gestantes, ¿no? Y en todas estas situaciones, paciente con reflujo vesiculolateral, instrumentación o manipulación reciente de la vía urinaria. Acá los enteropatógenos van a ser los más frecuentes, ¿ya? Como el E. coli, el Proteus, la Klebsiella, siendo también frecuente la Pseudomonas, la Serratia y los enterococos. La ITU complicada también la vas a encontrar en las personas que están haciendo una infección urinaria dentro del hospital, ¿no? Acá van a ser frecuentes los gérmenes multiresistentes como el E. coli ble, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Pacientes sometidos a manipulación de la vía urinaria, que tengan sonda vesical permanente, antecedentes de infección o colonización por gérmenes multiresistentes y pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. Ante una infección del tracto urinario complicada es mandatorio realizar un urocultivo y prueba de imagen, ecografía o tomografía, con el fin de identificar posibles factores predisponentes anatómicos o complicaciones del proceso infeccioso. ¿Ya?
el manejo terapéutico hay que corregir la alteración subyacente si es posible. Por ejemplo, si tiene una litiasis renal, de repente, de acuerdo a sus características, puede ser sometido a una lisotripsia extracorpórea. Si hay obstrucción urinaria por una hiperplasia prostática benigna, de repente se le puede operar. Si es posible, tratar la alteración subyacente y dar tratamiento antibiótico empírico. ¿Qué antibiótico vas a escoger? Va a depender de la severidad, ¿no? No le vas a dar infección, no le vas a dar vía oral, pues si está grave, ¿no? Depende también del patrón de resistencia de los gérmenes. Luego de obtener el urocultivo y antibiograma, se instaurará la antibiótico-terapia dirigida contra el patógeno específico. Eso sería un sueño, ¿no? Porque generalmente el urocultivo no sale inmediatamente, sale después de varios días. Generalmente vas a dar antibiótico-terapia empírica, a ciegas. Puedes empezar con un medicamento de amplio espectro, luego esperas el urocultivo y desescalas a vía oral, dependiendo de cómo que salga en el urocultivo, ¿no? El tratamiento puede ser de 7 a 14 días. Opciones empíricas, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? Lo ideal sería tener el cultivo y saber exactamente qué estoy tratando, pero muchas veces voy a dar opciones empíricas. La cefalosporina, la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, un beta-lactámico, probablemente el más inocuo, ¿no? No produce daño renal, un antibiótico que puedes usarlo en gestantes incluso, ¿no? Meropenem, piperacilina, tazobactam, ya medicamentos de mucho más espectro, de repente para infecciones urinarias por gérmenes multidrogos resistentes, ¿no? Si el paciente está con sepsis grave, con shock séptico, puedes combinar medicamentos, ¿ya? O si el paciente tiene alguna enfermedad subyacente como ser portador de sonda vesical, patología valvular cardíaca, se puede agregar un medicamento que cubra enterococo como la vancomicina. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, como se han podido dar cuenta, la infección urinaria puede ir desde una cistitis hasta una pielonefritis y la pielonefritis puede tener complicaciones graves, muchachos. Entonces, siempre hay que tener cuidado. ¿Todavía están ahí? Bueno, solo está Iván, no hay problema. ¿Alguna pregunta, Iván? No, doctor.